¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen aquí en Narrativas, en este nuevo capítulo. Si no mal recordamos, Luca y yo, es el capítulo número 13 ya de Narrativas. Y como siempre es un gusto, de verdad, un placer compartir esta mesa con mi querido Federico Bonazo. Fede, ¿cómo estás? Saludos Jesús, Rick, qué gustazo encontrarlos como todos los sábados y encontrar también al auditorio de narrativas que sale de la gran comunidad que has generado tú, Jesús, en tu canal. Pues es que el genio del YouTube está aquí a mi lado, es mi principal asesor. Como mi ley tiene su perro muerto, yo tengo mi gato vivo. Mi querido Ricardo Valderas, ¿cómo estás? Aquí pensando en que si Monsiváis siguiera vivo, muy seguramente lo veríamos exactamente con ese mismo cuadro, rodeado de gatos Y libros. Mira, por lo menos y tengo, libros. no. ¿Qué tienes? Oigan, pues a ver, llegamos finalmente al debate ya presidencial, el primero de tres que se tendrá lugar para dirimir precisamente, ven acá, chaparro, para dirimir lo que es, a final de cuentas, la presidencia de la República. Y yo comenzaría contigo, Fede, preguntándote, ¿qué esperas precisamente de este debate? ¿Qué es lo que esperas respecto de este primer enfrentamiento, digámoslo así? ¿Cómo llegan Sheinbaum, cómo llega Gálvez, cómo llega Álvarez Maínez después de una semana complicada, ¿eh? Una semana en donde se presentó el caso del hijo de Xóchitl Gálvez, se presentó toda la discusión en torno hacia Álvarez Maínez, llevó a cabo actos de hostigamiento y acoso sexual, en fin, ¿tú cómo lo ves, querido Federico? Gracias. Veo un ambiente ensuciadísimo. Le han hecho caso finalmente a Jorge Castañeda y la guerra ya no es sucia, es puerca, ya no es guerra, ya es crimen desatado, mediático, terrorismo del más chafa, golpes por todos los lados. Hay que decirlo, no por mis filias políticas evidentes que nuestra audiencia conoce, sino porque creo que objetivamente no fallo la verdad al decir que viene principalmente de la oposición, la guerra más inmunda, más asquerosa. Por supuesto que hay de parte de la 4T personajes que abonan también al insulto, al físico de Xochitl, eh, hay una porquería que enrarece la discusión, pero básicamente creo que estamos ante las señales tan desesperadas como repetidas, porque no es que sea la primera vez que acude la derecha en México a este tipo de maniobras, las señales de buscar el desprestigio, de golpear allí donde más duele a las personas candidatas. Además, en el contexto del crimen de Gisela, que se me escapa ahora el apellido de la que quería, Gaitán. Gaitán, que quería ser la candidata por Morena a la Ajá. alcaldía de Celaya, que es un crimen que tendría que obligarnos a una moderación respetuosa, todos los actores de la discusión pública, políticos, ciudadanos, a entender dónde están las verdaderas agresiones a la democracia, dónde están los verdaderos riesgos, y no usar esta tragedia feroz, este estado de, de terrible crisis de violencia que tenemos en México, y en este caso violencia política, para llevar agua al molino electorero. Me parece chafísima, barato, me parece igual de barato que Xochitl Gálvez. Y lo digo otra vez, de verdad que yo quisiera poder decir algo bueno de Xochitl, poder decir, oigan, bueno, aquí Xochitl lo hizo bien y hay que reconocer, porque me gustaría que hubiera una oposición que permitiera a, a a la coalición gobernante que quiere tener un nuevo sexenio, exigirle con mayor inteligencia, con mayor profundidad crítica, para que hubiera una discusión que enriqueciera finalmente al gobierno de México. Pero lo que tenemos es una oposición vil, repugnante, una Xochitl Gálvez que dice a horas de que tiene este gran gesto, Beatriz Gutiérrez Müller, de decir por favor con los hijos no, la esposa del presidente hace un llamado a la cordura, a no rebasar ciertas fronteras morales en esta pelea electoral. Y la reacción a las 24 horas o 48 horas de Xochitl es volver a hablar de los hijos del presidente con infundios, diciendo que
que si tienen pruebas que las presenten a la justicia, porque ya esta cosa de decir querer instalar una verdad desde Twitter me parece repugnante, barato, chafa, no digno de una persona que pretende dirigir un país, que pretende ser la presidenta, la estadista que dirija un país, que además tiene tantos problemas por resolver como es México. Chafísima, por no decir grotesco, de una pobrísima calidad moral, lo que vemos en la oposición. Eh, y eh, llegan al debate con esto que se ha dicho muchas veces. ¿Qué podemos decir del debate? A ver, se llega con el voto muy, muy decidido de parte de la ciudadanía, según nos indican las encuestadoras. Habría siempre entre un 10 y un 15, un 12% de indecisos, que es ahí donde habría que concentrar eh, la estrategia propagandista que resta de aquí al 2 de junio a las candidatas. Eh, y en el debate vamos a ver, que una cosa es lo que espero yo y otra es lo que espera quizás mucha ciudadanía. Hay una ciudadanía que lo va a ver como un teatro, es verdad, tiene una parte Mm. divertida el debate, tiene una parte que no solo interpela nuestro destino político inmediato, sino que tiene que ver con pues identidades políticas. A uno le gusta que su candidato o el candidato que promueve gane, que derrote argumentalmente al otro. Eh, yo creo que vamos a ver algo muy parecido a lo que vimos en el debate por la Ciudad de México, con mucha guerra sucia, muchos ataques. Hay que ver qué tan agresiva se planta Claudia desde el principio, si va a empezar a reaccionar o va a tirar ella algunos golpes de entrada. Yo esperaría que Claudia distinga su capacidad técnica, científica, la serenidad que la caracteriza, su seriedad que ha adquirido, este aplomo que ha ido desarrollando durante la campaña y antes. Es una Claudia Sheinbaum distinta a la que hemos visto en otros momentos de su historia política, y que logre explicarle a esos indecisos y quizás a otros que están muy decididos hoy de que el camino para México es Xochitl Gálvez, que les pueda hacer entender que con todas las dificultades que va a enfrentar cualquiera que asuma el cargo de mandatario de la nación, cualquiera que lo asuma va a enfrentar el mismo tipo de problemas, la misma dificultad para resolverlos. Sí. Al menos en ella va a haber una voluntad, una eh, claridad política. Con claridad política me refiero a saber identificar los problemas, diagnosticarlos. Una prueba de esto, aquí acabo esta primera intervención, es el plan que presentaron anticorrupción, que te puede gustar más o menos en ciertos detalles. Yo lo analicé un poquito al detalle, pero que habla de que hay por lo menos, se admite que sigue siendo un problema grave la corrupción. Y en ese sentido, vemos que hay una valentía en el diagnóstico de los problemas a enfrentar, que es algo que le estamos exigiendo a Claudia mucho desde hace tiempo. Que no barra debajo de la alfombra con el negacionismo y la soberbia que caracteriza a veces a la 4T, los problemas centrales de la sociedad. Eso es lo que podemos esperar. Si quieres, en una segunda intervención me extiendo más sobre otros puntos que a mí me interesan, ya lo saben ustedes, la parte psicológica de la política. Mi querido Ricardo Valderas, ¿qué esperas tú precisamente de este debate? Ya lo planteaba precisamente Federico, después de una semana en donde quedó claro, sinceramente, principios, valores, formas de abordar diversos temas. ¿Qué te deja toda esta semana y qué esperas definitivamente de las candidatas? Y el candidato, ¿no? Porque bueno, va a estar Álvarez Maínez seguramente. Yo en ese sentido estoy muy de acuerdo con Federico. Creo que vamos a ver una lluvia de vilipendios y de exageraciones, de aseveraciones no comprobables, de guerra sucia en general. Veo un debate manchado por la historia, por la propia historia de México. Los temas, entre otras cosas, eran seguridad, eh, de qué hablara Xochitl Gálvez, de cómo Murillo Caram entró a una situación como en la que se encuentra ahora, economía, de qué hablara Xochitl Gálvez, de cómo se negaron durante tanto tiempo al aumento salarial, lo cual ayudó evidentemente a mejorar los indicadores de pobreza en el país. Medio ambiente y ecología, que creo que gracias a la difusión de algunas organizaciones de la sociedad civil respecto a lo ocurrido en el tratamiento con la península de Yucatán y el Tren Maya, quizá sea el área fuerte, pero que sigue migración,
la política subordinada que ha tenido el PRI, PAN y el PRD durante tantos años a Estados Unidos y la criminalización de las personas en situación de movilidad humana, como lo han repetido en varias ocasiones, sobre todo en el Partido Acción Nacional, política exterior, de que va a tener que pararse Xóchitl Gálvez a presumir el trabajo de Andrés Manuel, porque desde hace años no teníamos un tratado de libre comercio tan en entendidas circunstancias como el que tenemos ahora gracias al trabajo de Marcelo Ebrard, por ejemplo, que puede ser un personaje polémico o no, pero hizo un gran trabajo como canciller. Tenemos también la atención a grupos vulnerables. ¿De qué va a hablar Xóchitl Gálvez? De los 17 funcionarios públicos del PRI, PAN, PRD y MC que se disfrazaron de mushes en la Sierra Mixteca de Oaxaca para falsificar la identidad de las poblaciones indígenas y de la diversidad sexual. Creo que el eje temático es riesgoso, altamente riesgoso para Xóchitl Gálvez, y por lo que veo claramente un escenario en donde reaccionará tal y como lo hizo con los videos, que bueno, no tienen una distancia equitativa. Por un lado estamos hablando de un menor de edad en una fiesta diciendo ridiculeces, y por el otro un tipo mayor de edad que fue ingresado a una campaña política de su mamá por voluntad propia, que es adulto, que sí está en la opinión pública, y que a pesar de los intentos, varios intentos, no solo Beatriz Gutiérrez Müller, por moderar este discurso, por no atravesar las líneas de lo ético o quizá de lo moral en cierto sentido, a los 3 minutos sale esta mujer difundiendo otra vez el hashtag narcopresidente, es decir, creo que me siento en la silla de Federico y decir, bueno, espero a que ya presenten pruebas, inicien una causa judicial e impulsen una reforma judicial tan necesaria en este país para no seguir desacreditando a jueces y juezas, que dicho sea de paso, pues no fue agenda durante 50 años para los gobiernos del PRI, PAN y PRD. Creo que hay un escenario de suma desventaja, es una mujer con déficit, serios déficits discursivos, que propiamente no tiene una campaña propia, sino se apropia del discurso de Andrés Manuel. Creo que ya lo había dicho en otro programa. La principal admiradora de Andrés Manuel es Xóchitl Gálvez, replica prácticamente todo lo que dice Andrés Manuel, y recula cuando Andrés Manuel públicamente tiene la razón. En el caso de los programas sociales es algo muy, muy tangible. Entonces, no tiene habilidad discursiva, el eje temático creo que tiene, digamos, mayor margen de maniobra en uno de los casi 10 temas. Su competidora principal, Claudia Sheinbaum, es doctora, tiene facilidad de palabra, tiene un carisma. Algunas personas dicen que no, a mí me parece que es particularmente carismática. Creo que podemos tener una discusión amplia con esto sobre lo que significa el carisma, porque si el carisma lo estamos definiendo como esta peculiaridad con la que hablan los mis reyes de estas generaciones, bueno, pues si no, eso no lo tiene Claudia, tiene otros talentos. Y creo que el carisma puede ser una amalgama que podemos poner a tela de discusión. En lo personal creo que tiene mucho más carisma Claudia que Xóchitl. Xóchitl puede ser incluso violenta en su discurso. Si hablamos de violencia política de género, bueno, quien más ejerce violencia política de género en estas campañas es Xóchitl Gálvez, difamando a su competidora con el hashtag narcopresidenta o narcocandidata. Es decir, yo realmente estoy poco esperanzado de la capacidad discursiva, esperemos que nos sorprenda. De Jorge, la verdad es que espero que llegue como su homólogo en la Ciudad de México con una buena caja de palomitas para que se aviente el debate. Oye, es que a final de cuentas, ahorita tocaste un punto que ha sido motivo precisamente y que seguramente se va a abordar en el debate. Yo les voy a ser honesto, y perdón que meta mi cuchara, pero yo dudo mucho que Claudia Sheinbaum toque el tema, sinceramente, de los hijos o el video de Juan Pablo Sánchez Gálvez. La verdad, yo sí creo que Sheinbaum tiene una estatura, tanto de política como personal, para dejar pasar ese tipo de circunstancias. Además, ya lo dijo, que ella con los hijos no. Yo sí creo que Xóchitl Gálvez va a tocar el tema de los hijos del presidente. Estoy completamente seguro porque ella considera que es parte de su asidero y a eso llego. Otro de los argumentos que ha tenido durante los últimos días la oposición es lo que mencionaba Ricardo, los programas sociales.
Ellos insisten en que un programa social, por ejemplo, es de todos y no lo puede cambiar, gane quien gane. Y le pide al INE que se involucre directamente en toda esta disputa electoral. Hemos visto a incluso Héctor Aguilar Camín escribiendo columnas enteras para explicarnos una obviedad, porque a final de cuentas, si llega un partido con los números suficientes, puede quitar lo que quiera de la Constitución, como ha ocurrido históricamente en el país. Pero por cómo se busca manipular el tema de los programas sociales, Fede, cuando la misma oposición históricamente, y no es ni siquiera una opinión, ahí están los datos, ahí están las voces, están las narrativas, están las descripciones, las declaraciones de gente como Fox, de gente como la propia Galvez, de Kenia López Rabadán, de Macario Esquetino, en fin, han dicho no a los programas sociales, no es parte de nuestra filosofía. Bueno, gran parte de la respuesta está en tu pregunta, querido amigo, lo has dicho muy bien. Todos estos personajes han dejado muy claro en sucesivas entrevistas o alocuciones públicas que por supuesto que el plan social lo consideran ellos algo aberrante o algo impagable. Es gente que tiene una filosofía política en la cual, por ejemplo, el déficit fiscal cero, en teoría, porque luego son los que más se endeudan, o sea, la derecha mexicana, los gobiernos pasados en México, eh, ha habido cierta disciplina macroeconómica, pero cierta nada más. No olvidemos los procesos evaluatorios de Peña Nieto, no olvidemos los endeudamientos, no olvidemos también que las finanzas públicas con Fox tienen mucho que revisar, con un superávit petrolero que nunca supimos dónde quedó. Entonces ellos confunden ahí ideología con tecnocracia, ¿no? Es decir, se enredan en sus propias contradicciones. Ideología sería por qué vamos a tener que andar sosteniendo huevones, que es lo que dice Fox en Latin Us, ese centro de propaganda called Latin Us. Bueno, y luego tenemos a Macario Esquetino, que es uno de los tontos más importantes, y lo digo esto con respeto, con afecto, o sea, no hay una adjetivación exagerada. La palabra tonto no es un insulto, es una descripción. Porque qué favor le hace a Xochitl cuando está diciendo, no vamos a sacar los planes, no vamos a sacar los planes, que es uno de los grandes gores, la política social del obradorismo, y Xochitl tiene, al menos llega a ese nivel de entender que eso no hay que tocarlo, no hay que agredirlo, y sale quitemos los adjetivos, este vocero a decir que no, que hay que explicarle a Xochitl que eso no se puede, que después... Son un club de payasos, son un teatro guiñol. Marco Cortés revelando los acuerdos secretos, son suicidas. Yo por eso siempre insisto que considero que muchos de ellos son agentes encubiertos de la 4T, son gente que trabaja para López Obrador. No he visto una oposición más autodestructiva, masoquista, tonta que esta que tenemos. Entonces, entre ellos no se ponen de acuerdo si van a apoyar los planes sociales o no los van a apoyar. Los planes sociales, al haber subido a rango constitucional y ser universales, pierden su carácter clientelar, que es una de las cosas que ellos más critican, que dan los planes a la gente, como el viejo PRI, para que la gente los vote. Bueno, la gente, por supuesto que va a votar. Si su vida mejora, si su vida tiene un beneficio, si aunque no se suban los impuestos a los ricos, por lo menos hay un proceso redistributivo a través de los planes sociales. La gente no es tonta, va a decir, bueno, a mí me llega una beca para mi hijo, me llega una pensión para mi mamá, me llega un apoyo a mí por ser mujer. ¿Qué? Pues claro, y qué bien, y qué bueno. Y yo siempre me pregunto con el tema de los planes sociales y veo ¿por qué me exalto? Debo ser enorme, porque hay algo tan clasista en el repudio a los planes sociales. Es decir, ¿a ti qué te molesta? No, cuando la gente dice, ay, es que están dando dinero a todo. A ver, ¿a ti qué te molesta? ¿A ti en qué te afectó? Perdiste tu coche, ya no te pudiste ir a Europa, ya no tienes cómo calentar tu alberca en Valle de Bravo. No, los planes sociales no te afectan directamente tú, pero beneficiaron a la gente que te rodea. Es un beneficio social que va a repercutir para ti bien, por el bien de todos, primero los pobres, a ver si lo entienden. No lo entienden porque detestan a los igualados, porque detestan a lo que ellos llaman la gente. ¿Por qué le voy a mantener yo de mis impuestos a unos pinches ancianos, huevón, o a los ninis? Lo que desnuda esa postura
Es una postura política, es una postura moral, de desprecio al otro, desprecio al pobre, aporofobia. Bueno, entonces es un tema que es más ideológico que político. Sí, está la demagogia, está el populismo, y por supuesto que usaban las ayudas sociales el viejo PRI para condicionar el voto. Sí, por supuesto, eso existe y eso hay que denunciarlo y eso no está bien. No es el caso de un gobierno que quiere universalizarlos, darles un carácter general y no condicionarlos a lo faccioso. Ahora, toda política pública, todo diseño institucional va a tener caminos donde la codicia humana, el egoísmo, la corrupción se van a colar. Entonces, no es una cuestión únicamente de si está, por ejemplo, se le cuestiona a Claudio, ¿por qué propone una agencia anticorrupción? Bueno, a mí me parece buena idea, quizás no es tan buena que dependa únicamente del Ejecutivo, pero bueno, depende del Ejecutivo en muchos otros países, como muy bien explicó Carlos Pérez Ricard, ahí intentando defenderse. Tenía a la izquierda a Denise Dresser, a la derecha a Pablo Magluf, pobre Carlos Pérez Qué Ricard. paciencia, ¿eh? Qué Un héroe paciencia, de qué la paciencia. ecuanimidad, un hombre de una serenidad que le envidio, ¿no? Yo ahí ya estaría con los pelos. Eh, Tipo que serenamente explicó, bueno, así es, pasa en muchos países, porque también hay una manera de controlar. Ahora, que puede ser usado eso para persecución política, sí. Que las fiscalías pueden ser usadas como persecución política de opositores, sí, por López Obrador, por Calderón y por quien sea. Es decir, todo nuestro diseño institucional, todas nuestras políticas públicas tienen un costado que puede ser tergiversado, mal usado y distorsionado. Eso es lo que pasa con los planes sociales, más o menos. Eh, Quería comentar nada más, ya cedo la palabra, que creo que estos temas que mencionaba Rick están divididos en los tres debates. Estuve viendo que los temas, corríjanme, del primer debate serían educación y salud, Educación y salud. transparencia y combate a la corrupción, no discriminación, violencia contra las mujeres y grupos vulnerables en esta primera edición del debate. Rick. Sí, es que no hay mucho más que agregar después del el gran stand-up que nos acaba de presentar Federico. Fue fabuloso, suscribo cada palabra. Creo que hay una especie de fobia a lo comunitario, a lo común, al que colectivamente salgamos a flote como sociedad, en lugar de construir una nación en donde te puedas sentir albergado, en donde puedas sentir este nacionalismo que luego presumen los meses de septiembre, poniéndose borrachos y tronando cohetes y asustando perros. Creo que el verdadero nacionalismo puede surgir de acá, ¿no? O por lo menos un nacionalismo no tan al origen del chauvinismo, que no exacerbe solo la identidad por haber mágicamente nacido acá. Si queremos encontrar un espacio de orgullo colectivo, pues tiene que nacer del lugar en donde te sientas abrazado por tu comunidad. Este sentido de la otredad, como bien lo menciona Federico, no aparece en los discursos de colectividad, si es que los hubiera de la oposición. Me parece bastante grave porque, es decir, estamos hablando de gente que ya está arrasando en la sociopatía. La diferencia entre una persona con dificultades para integrarse en la sociedad y un psicópata o sociópata que ya simplemente genera una especie de rechazo es justo esa, su capacidad de interacción con los otros, su capacidad de empatía, y esto desaparece del discurso. Yo no entiendo de dónde viene, y me voy a atrever a decir acá una anécdota sin nombres, porque se dice el acto, no el nombre. Es una persona fuera de la política, pero que me pareció muy revelador. Es una persona con la que yo compartí espacio en la universidad, que justo replicaba este discurso de no le des al pobre el pan, sino enséñale a hacer pan para que pueda comer solo. Y se trataba de una persona a la que en algún momento sentí cariño, es decir, era una persona cercana, un amigo. Sin embargo, esto también me permite hacer el análisis de, a ver, estudiamos en una de las escuelas más privilegiadas de Guadalajara. Él personalmente había heredado una casa que era del tamaño de una mansión en un cerro ocupado por la industria hotelera. Y bueno, en ese sentido es como, ¿por qué no puedes espejearte? ¿Qué te cuesta tanto trabajo de entender que eso hay gente que no tuvo este respaldo familiar y que te ayuda a ti a tener una escuela digna, una vivienda digna,
Es decir, que tu margen social sea lo mínimo para poder subsistir en una sociedad tan compleja como la mexicana. Hay gente que no tiene esta oportunidad y, y no lo ve así. Es decir, están en contra de los programas sociales, pero no impulsan una discusión realmente no benefactora. Es decir, no tienen nada en contra de las herencias multimillonarias y de cómo la riqueza se concentra justo a través de la figura de la herencia. Yo no los veo discutiendo sobre por lo menos ponerle un impuesto, ya no digamos eliminar la capacidad de heredar. Tampoco los veo discutiendo, hablando sobre las prerrogativas a las empresas, el uso ilegal de concesiones por 100 años, como en el agua en Saltillo o en Veracruz, es decir, contratos entre lo público y lo privado, privilegiando a la industria con miles de millones de pesos. Lo vimos en el caso Monex, que va a ser divertidísimo que Xochitl Gálvez nos hable del por qué el partido al que ahora ella representa gastó en 2 meses más de 4,000 millones de pesos justo en una especie de programa social que ese sí tenía tintes partidistas, fue durante el periodo electoral y los periodistas nos dimos cuenta justo por el excedente, este es solo el excedente, los 4,500 millones. Entonces, pues yo quiero ver que hablen sobre esto, pero no, se van a concentrar, como bien lo dijo Federico, en difundir otra vez algo que no está probado, que son los múltiples audios que salen de la familia Obrador. El video ahora del menor de edad que me parece gravísimo si esto se escala y hay una cosa en las leyes mexicanas que es el bien superior del menor y en este sentido sí estamos hablando de un menor de edad. Por lo que debería de mantenerse fuera del debate, en el caso de que en serio fuera, porque yo comparto con Jesús hay algo ahí que no me parece, digo, hasta no hablar con el joven podremos llegar a la profundidad, pero bueno, regresando al tema de los programas sociales, mientras en todo el mundo se está discutiendo que las leyes contemplen un una especie de capital universal, es decir, es uno de los principios de los derechos humanos. Aquí hablamos de desconocimiento incluso de materia de regulación internacional. El mínimo indispensable, de hecho, fue una bandera del PRD. Yo no sé por qué la abandona Xochitl Gálvez con afán solo de difundir. El PRD propuso que hubiera un mínimo básico para todas las personas, independientemente de su edad, de su condición socioeconómica, de su origen étnico, y esto ya era una discusión que se tenía desde hace 10 años. La cosa es que llegó López Obrador y con su plan de austeridad republicana y demostró que sí se podía, lo que ya habían dicho en Parlamento que no se podía. Y eso es lo que les da coraje en el caso de los programas sociales, que por no o por querer aventar ese recurso a seguir apoyando a la industria, generando concesiones como la de Salinas Pliego, con la que se enriquece Salinas Pliego, para poder seguir favoreciendo a sus amigos que después les ayudarían en campaña. Lo vimos con Enrique Peña Nieto y el apoyo que tuvo con todo el emporio de Televisa. López Obrador cambia esa dinámica y ese mismo recurso es utilizado en Sembrando Vida, en Jóvenes Construyendo el Futuro, lo cual ahora vemos que sí tenía pies y cabeza, a pesar de las discusiones que hubo al respecto y los índices de pobreza pues no mienten, ¿no? Parece que hubo más eficacia en 6 años del obradorismo en combatir la pobreza que en el largo periodo que ocupó el PRI la presidencia de la República, porque es cierto, el PRI fue el gran impulsor de los programas sociales con fines electorales, hay que decirlo, aquí había claras respuestas respecto a esto, había una difusión muy tangible de cómo se hacía uso de los programas sociales, cómo había negativas a los programas sociales. A eso justo le tienen miedo, a que el obradorismo se comporte como se comportaban ellos. Y bueno, hasta no tener los casos, no podemos salir a asegurar, como bien lo dijo Federico, que esto puede ocurrir, todo puede ocurrir. Las reformas del país no eran las estructurales que nos prometió el peñanietismo. Las reformas al país requerimos urgentemente una reforma en materia de publicidad oficial, requerimos urgentísimamente una reforma, no solo al Poder Judicial, sino a toda la estructura penal, porque
los ministerios públicos siguen contaminando pruebas y el verdadero hecho del por qué muchas veces los jueces tienen que liberar criminales tiene que ver con la recolección de pruebas. El juez no puede negarse a eso. Hace falta una reforma judicial a profundidad. Urge a sobremanera, y yo creo que esto es primordial, una reforma fiscal que incluya también ya las prácticas que sí se impulsaron dentro del obradorismo de la legalización de ciertos estupefacientes, porque con eso van a aumentar el gravamen a las empresas que actualmente ya están comercializando con estupefacientes, independientemente de cuál yo creo que ya debió haber avanzado por lo menos el uso lúdico y la comercialización de la marihuana. Ya hay otros países compitiendo internacionalmente con empresas que cotizan en bolsas solo con este activo. México se está quedando atrás a pesar de las grandes capacidades que tiene Campesinas. Imaginen un programa colectivo entre Sembrando Vidas y un impulso de desarrollo de empresarial productivo para el campo, para las juventudes del campo, recuperar a las juventudes del campo, además atendería el problema de la migración. Y entonces estamos hablando de programas complejos que sí pueden atender las crisis, que van a disminuir la violencia, que van a ayudar a seguir con estos buenos números con los que estamos cerrando sexenio, porque hay que decirlo, quizá en materia de seguridad no son los que esperábamos, pero pues tenemos palomitas hacia arriba en los grandes problemas de México, recaudación, combate a la corrupción. Hay una estructura muy fuerte de Estado que no habíamos visto, por lo menos en lo que yo tengo de vida. Ahora, llegamos a un punto que es esencial. Tenemos ya muchos años con los debates, creo que es la sexta elección presidencial que tiene un debate o una serie de debates en nuestro país, desde aquel asiago 94 con Cedillo, Diego Cárdenas, después Fox, por supuesto, como protagonista con La Bastida y con Cárdenas nuevamente, el 2006, en donde López Obrador no acude al primer debate y lo toman de pretexto para justificar después un fraude, pero que estaba Calderón, que estaba Madrazo. Posteriormente, por supuesto, vino el 2012 con Josefina Vázquez Mota, con el propio Enrique Peña Nieto, con, bueno, Gabriel Cuadri, que por supuesto dio la nota, y el propio Andrés Manuel López Obrador. Y al final, el 2018, en donde vimos al Bronco, que estaba pidiendo cortarle las manos a todo el mundo, López Obrador guardándose la cartera con Ricardo Anaya, José Antonio Meade, que yo sinceramente nunca entendí qué hacía Meade en el debate, nunca entendí la candidatura de Meade, esa es la verdad de las cosas. Decía una cosa, se la corregían, le explicaba mal, sumaba otros números, o sea, pobre José Antonio Meade de verdad, en todos los sentidos. Y a eso voy. ¿Cuánto cambia realmente el voto? ¿Cuánto creen ustedes que puede impactar en el voto este debate? Porque en el 94 impactó para fortalecer a Diego Fernández Ceballos, cierto, era el primero. Después Diego se echó para atrás, aunque él diga que no, por alternancia pactada que tenía con los organismos internacionales, el PAN y el PRI, pero por ejemplo en el 2000, cuando Fox entrega las claves del FOBAPROA, hay un despunte a favor de Vicente Fox ya sobre Francisco Labastida. En 2006, Andrés Manuel López Obrador acaba con Felipe Calderón en el segundo debate e incrementa su ventaja. Para 2012, López Obrador remonta a Josefina Vázquez Mota, que se encontraba en un segundo lugar con la participación que él tiene, y 2018 es el último ataúd en las tumbas de lo que era, en los féretros, perdón usted, que era Anaya y José Antonio Meade. ¿Qué esperan ustedes de este debate? ¿Creen que modifique realmente la postura de la gente o hacia dónde podemos la visión de ustedes como expertos y como voces ciudadanas también, por supuesto, porque estamos de este lado? ¿Cómo creen que impacte este debate en el voto, mi querido Fede? Bueno, creo que los que se dedican al estudio de las elecciones te dicen que en general ha habido casos muy excepcionales en la historia, en todo el mundo, donde un debate invierte la intención de voto, sobre todo cuando hay una distancia muy grande. Eso es muy difícil que suceda. Eh, yo también creo que en esta circunstancia no vamos a ver un cambio drástico de la diferencia que hay hoy, ¿no? Estamos entre 57, 60% Claudia con 35, Xochitl. Eh, Maines pesa muy poco. Yo creo que sí lo va a favorecer por razones lógicas el debate, porque mucha gente va a creer lo que viene a decirle Maines, que es la opción a la vieja política.
un hombre que estuvo en el PANAL, si no me equivoco, luego en el PRD, luego en el PRI, que venga a hablar de la vieja política, por más joven que sea, pues no va a convencer al votante informado. Otra cosa, ¿no? Es que Maines es muy articulado, sí, también era muy articulado, en fin, no quiero hacer comparaciones. Lo articulado no hace ni al programa ni al personaje. Yo siempre le propongo a la ciudadanía, a los amigos, y en la discusión pública lo sostengo. No pertenezco al club de los que analizan el debate descartando el pasado y la historia y la conducta política de los debatientes. Me parece fundamental entender quién está debatiendo. No para caer ni en la falacia de autoridad o en el ataque a dominen, pero sí para comprender qué encarnan, porque te van a intentar vender, sobre todo los que están abajo en las encuestas, el cielo, el mar, las estrellas, la tierra, lo van a intentar. Xochitl va a decir las tonterías que ya está diciendo, ¿no? Por un lado dice stop la militarización, pero luego propone aumentar al doble las unidades de la Guardia Nacional. No sé muy bien, no son temas que van a estar en este primer debate, pero lo vamos a ver en los sucesivos debates. Como muy bien anticipaba Ricardo, se va a enredar en sus propias contradicciones. Va a apostar por el ataque. Es decir, hay algún tema que yo quiero mencionar muy rápidamente que a mí me interesa, que es la psicología del político y la psicología política. Es decir, en el debate la gente va a estar recibiendo una información de la que no es consciente. Y están los gestos, va a estar en la autoridad que corporalmente manifieste. Las candidatas y el candidato, va a estar en cómo responden a la agresión. Si en esa pugna de agresiones uno queda mejor colocado, inmediatamente se genera una sensación de autoridad del que respondió mejor, genera rápidamente una sensación de autoridad por sobre el otro, y toda esa información subliminal psicológica va a entrar en los ojos y los corazones de los espectadores. ¿Suficiente como para alterar el voto en un porcentaje significativo? No, yo creo que no. Vamos a ver qué plantea el de las palomitas. Cuánta hipocresía, ¿no? Qué bien le haría a la escena política mexicana tener una socialdemocracia seria. Pues si Alfaro es socialdemócrata, pues yo soy bailarina del Bolshoi, ¿no? Si Dante Delgado es la ética personificada. Pues, bueno, Movimiento Ciudadano pertenece a la vieja denuncia, de política que denuncia. Ahí está Pero Gibran. trabajan de 9 a 5, hermano. Gibran. Exactamente. Oye, ahí está Gibran Ramírez diciéndonos que nos va a proponer un modelo Bukele, pero con respeto a los derechos humanos. Es como decir, yo les voy a proponer una guerra atómica sin bombas. Bueno, chingón. A ver, bueno. Eh, es el teatro del absurdo, por ello sí es un teatro guiñol. Entonces, para mí, como ciudadano, y repito, más allá de mis simpatías naturales con la izquierda, la gente que conoce un poquito lo que yo publico y cómo me manifiesto públicamente, sabe que yo he sido muy crítico con la 4T. Así es. Lo he considerado necesario. Es decir, pero más allá de eso, si bajara un marciano objetivo y viera el debate, pues se va a y analizara el pasado político de cada uno. De todos ellos, la que es más ciudadana es Claudia Sheinbaum, porque Claudia Sheinbaum participa, perdón, regreso a lo que pasaría con el marciano. Si el marciano diría, a ver, aquí la que tiene mayor capacidad para conducir un país con estos problemas es esta señora, por una serie de virtudes que la acompañan, es científica, o lo que dije ya en mi primera intervención. Si lo miramos de manera pura y objetiva, razón por la cual yo con muchos amigos que tengo, eh, que van a votar a Xochitl. La mayoría de mis amigos va a votar por Claudia. Lo dejo claro como una audiencia porque ya van a decir estos, que a mí cada programa de narrativas, Fede, nos confiesa unas amistades tremendas. Tengo algunos amigos que van a votar por Xochitl, que pertenecen incluso a la academia, a gente que se dedica a estudiar la política. No estoy hablando de vecinos fifís, estoy hablando de gente que se dedica a estudiar la política y que aún así te dice, no, pues es que hay que frenar a Morena, frenar a Morena. Pues, ¿qué escenas con Aguilar Camilo? No, porque yo ¿Y tengo un límite. Castañeda? ¿Qué onda, pues? No. No, esa es gente. No, yo te estoy hablando de gente que votó por López Obrador, que tiene algunas críticas y que piensa que Morena es el camino al autoritarismo, es decir, no, pero sí, hay que tener cuidado, ¿no? Yo lo que digo es, ¿cómo puede ser que mucha esta gente vea que Xochitl encarna a
a la persona que los va a salvar del autoritarismo. Yo digo, ¿dónde estaban? ¿En qué país vivían? Cuando se mataban maestros, secuestraban estudiantes, se inventaban verdades históricas, se reprimía, Atenco. Hoy hablaba con César Pineda, me hacía una reflexión muy interesante. César me decía, oye, ¿sabes cuántos presos de conciencia hubo en México en los sexenios pasados? ¿Cuántos presos políticos que no estaban reconocidos como presos políticos porque les inventaban las pruebas y todo el camino judicial, jurídico, estaba bien pintadito de asaltos, secuestros, pero en realidad eran presos de conciencia. En México ha habido muchos presos políticos. O sea, todo eso a esta gente no le llama la atención. No era autoritarismo. Que Calderón se metiera con armas en la casa del ministro Saldívar, eso no era injerencia sobre el Poder Judicial. Entonces, López Obrador, que ha roto cierta formalidad, los escandaliza y todo esto les parecía normal. Es decir, hay una profunda hipocresía. Lo que yo creo que haber demostrado en esta intervención de mis narrativas y aquí acabo es que estoy muy, muy irritado, muy hastiado de la hipocresía. Yo quiero que venga alguien y me diga, así como la derecha ultra, que dice, yo soy de derecha y odio a los pobres y que maten palestinos, pero odio a ese personaje, pero por lo menos le reconozco la sinceridad. Estoy harto de que Xochitl se cuelgue, como muy bien decía Ricardo, a las banderas del obradorismo porque no tiene otras. Estoy harto de que Maynes nos hable de la nueva política, habiendo pertenecido a la vieja política. Estoy harto de la profunda hipocresía que reina en la discusión pública, en nuestra clase política y en general en una sociedad que tiene un poquito de aversión al espejo, de verse a sí misma. Con esto acabo, a ver qué pasa, haremos un postdebate en algún momento. Ojalá esté divertido, ojalá por lo menos el teatro de la democracia nos ofrezca un espectáculo divertido. Fíjate Eh, que dudo que veamos a la personificación de Purificación Carpintero, la verdad. No creo que Xochitl Gálvez caiga en esa estrategia como tal, aunque bueno, nunca se sabe realmente cuando el segundo lugar está desesperado por tratar de alcanzar al primero y busca todas las formas. Al tocarse temas, Ricardo, como el de las comunidades indígenas, sabemos muy bien por dónde vive Xochitl Gálvez. El agua ya ha dado muestras de cuál es su plan, igual que Claudia Sheinbaum. Particularmente en los últimos días acusado de cocida morena, ¿no? Y esa es mi pregunta, ¿qué tanto temas tan sensibles pueden impactar en la gente? O sea, ¿qué tanto la gente, al sentir temas como por ejemplo el agua, por ejemplo, los que se van a plantear en este primer debate, pueden generarle a la gente algo, algo que los haga moverse del sitio donde están ahora? ¿O qué tanto, debido a la falta de credibilidad que ya en gran medida lo decía Fede, porque pues si lo llega Jorge Álvarez Maínez, va en una posición muy cómoda, él puede decir lo que quiera, él va en tercer lugar y seguramente él va a ganar el debate, se los puedo adelantar, pero seguro él lo va a ganar, pero eh, ¿qué tanto le vas a creer a Xochitl Gálvez lo que te va a decir en ese momento para que te Lo mueva? primero, lo primero es que le tengo que decir a la audiencia que no nos pusimos de acuerdo, pero me acabas de hacer la pregunta que quería que me hicieras. Porque la semana pasada justo publiqué una columna en el SPR, ves que colaboro con el equipo de Villamil y entre otros lugares, porque hablé con el equipo de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y a algunas activistas que ahora están tratando de ligar la correlación entre la intención del voto y la implementación de política social y de vivienda. Y esta gente ahora mismo pudo comprobar, por lo menos a grosso modo, quizá no a lo particular, pero ya hay digamos, frecuencias en el análisis de los datos respecto a que si una población tiene agua, tiene luz, tiene pavimento, es menos proclive a caer en el abstencionismo. Esto ya hay evidencia para poder llegar a esta conclusión, quizá de manera apresurada, porque es una investigación muy nueva, la gente que la está desarrollando apenas están construyendo metodologías de análisis que contemplen periodos de tiempo mucho más amplios y que expliquen el fenómeno, porque ahora encontramos la frecuencia. Tuve la fortuna de analizar los datos junto con el equipo que está realizando la investigación. Por ejemplo, en Ciudad de México, la abstención es muchísimo menor en las zonas en donde se concentra la riqueza, es decir, Polanco, la Benito Juárez, que tiene el peor acrónimo de la historia. Es decir, en general, en donde hay buena infraestructura, la intención del voto y el ejercicio del sufragio es numéricamente
muy mayor al de lugares en donde falta el agua, donde falta la luz. Este fenómeno, aunque no podamos llegar todavía al por qué, está pasando, amigo. Esto quiere decir que si las personas que están discutiendo en el debate, ya no voy a ignorar a Jorge, porque es muy grosero de mi parte, en todos los programas le tiro lo mismo, ¿no? Eso Es un gran momento paisano, ¿eh? para es un gran momento para preguntarle a Claudia qué es el Internet de las cosas. Quizá ahora no lo pueda responder. Entonces, eso podría sumarle puntos a Jorge. Pero bueno, regresando al punto, en definitiva estoy convencido de que si hacemos un ejercicio de difusión respecto a lo que está ocurriendo, por lo menos esta frecuencia que ya identificaron tanto las organizaciones que están colaborando en la construcción de la política pública de la nueva ley general de aguas, que posteriormente hacen un grupo de trabajo independiente que trabaja de la mano con los movimientos urbanos populares y otro tipo de agrupaciones que trabajan por la vivienda, pues podemos llegar a una especie de esquema de educación, por decirle de alguna manera, en la que hagamos cuenta con las personas candidatas que es un tema que les importa. Entre menos atiendan las necesidades, menos votos habrá. Este es un hecho numérico que no podemos explicar, que podemos asegurar. Entonces, definitivamente sí, Jesús. Si tú hablas del cómo vas a solucionar el problema de abastecimiento de agua en Iztapalapa, la gente de Iztapalapa por lo menos tendrá una prueba de que te comprometiste a esto y que tenías un plan o no tenías un plan. También es un momento espectacular para poder saber si realmente hay una propuesta detrás. Es decir, cada pregunta respecto a cómo van a llevar luz, cómo van a llevar agua, cómo van a llegar en generar los servicios a las comunidades menos favorecidas y que por lo general pasan desapercibidas por administraciones y administraciones y administraciones, ¿cómo van a realmente atender esto? Digo, es un análisis pequeño, el que ahora tienen es solo concentrado en Ciudad de México, pero esto se puede hablar en gran escala. Tenemos, por ejemplo, la comarca lagunera sin laguna, amigo, en donde ya están extrayendo aguas fósiles. Esto es gravísimo. Tenemos además un temporada de estiaje alargado por el calentamiento global, aunque haya mucha gente, sobre todo en la academia, raro, esto es muy raro, esto sí no lo explico, que son negacionistas del calentamiento global. En algún momento me entrevisté con uno de los investigadores de la Universidad de Tabasco, que trabaja con medio ambiente, me decía que no hay pruebas científicas para hablar de calentamiento global, porque no era comparable. A mí casi me da un infarto. Lo respeto, cada quien tiene derecho a la opinión, pero no es una opinión científica. Lo real es lo que estamos viendo ahora. No logramos las metas a 2030 sobre calentamiento global. De hecho, superamos el peor de los escenarios. Entonces, es aquí en donde podremos ver que quienes están pretendiendo gobernar el país tienen o no una salida factible. Entonces, mi apuesta es a que justo porque es una discusión entre una ingeniera y una científica, puedan llevar el nivel de debate a un lugar no visto antes. Era 100% político. Tenemos la oportunidad, tenemos los perfiles, salvo por Jorge, pero tenemos los perfiles para tener una discusión seria. Será o dependerá 100% de las personas moderadoras y de las personas practicantes del debate que esto se lleve a cabo. Quiero cerrar, y perdón que me prolongue un poquito, pero con esto último no se los puedo dejar de preguntar, ahora sí que lo que nos tardemos es el tiempo que ustedes tomen en las respuestas. Los moderadores. ¿Cómo sientes, Federico, que llegan los moderadores a este ejercicio después de la polémica en torno a Manuel López San Martín y que ellos escogieron las preguntas, a final de cuentas, que se van a hacer a las candidatas y el candidato? Buena pregunta. Voy a ser breve para no atribular a nuestra amable audiencia. Lo hemos comentado ya, Jesús, lo he dicho yo en otros paneles. Me parece que no deberían tener el protagonismo que han tenido, eh, pero si lo tienen, tiene que ver con que vemos el juego sucio por todos lados. Este hombre, López San Martín, es indudablemente un personero de Salinas Pliego, y al ser un personero de Salinas Pliego es indudablemente un agente de la oposición colado en el debate. Entonces yo sí tengo curiosidad por ver cómo se va a manifestar. Imagino sus reuniones con Denise
Merkel, decidiendo ambos qué preguntar, cómo preguntar. Y conozco a Denise muy bien, he tenido la fortuna de trabajar con ella y además como ciudadano en general, salvo un par de episodios, considero que ella ha sido una periodista sensata que últimamente además ha adoptado una postura eh, muy inteligente con respecto a la crítica al gobierno. No cae en la crítica desde el duodeno, sino que cuando la ejerce, intenta ejercerla con cierta serenidad. Podemos estar en trincheras ideológicas diferentes, pero es una buena periodista, Denise Merkel. Quiero verlo con este hombre que es un propagandista disfrazado de periodista y ojalá me equivoque y este hombre con su accionar futuro rebata estas palabras que ahora estoy emitiendo. Tiendo a pensar que no, porque él es parte de la campaña sucia, el ataque feroz, indiscriminado, injustificado y muy vil en los adjetivos que usó contra López-Gatell es parte de la guerra sucia que estamos viendo en este proceso electoral. Entonces, que un personaje que es parte de la guerra sucia electoral sea uno de los coordinadores, presentadores, y tenga que en algún momento intervenir, porque hay que ver qué formato exactamente nos presenta el debate. Entiendo que puede haber momentos de discusión directa donde se interrumpan los candidatos y esto va a propiciar la intervención y el protagonismo de los moderadores. Y hay que ver este hombre cómo juega ahí, si juega con algún golpe bajo, si juega con alguna parcialidad. Sabe que tiene los ojos del país encima y que también su carrera periodística depende de su buen desempeño, así que imagino que se comportará con una cuota de hipocresía. Veremos, es un factor interesante a monitorear este domingo. Cierro contigo, Rick. A ver, para mí, Denise Merker es la periodista en medios mi periodista en medios tradicionales favorita. Creo que es una mujer mesurada, brillante, una indiscutible buena periodista. No creo que se preste a discusiones, sin embargo, yo sí pienso que López San Martín va a estar en el debate, perdonen la expresión, pero un poco sentado en las piernas de Salinas Pliego. Ah, en repetidas ocasiones este personaje ha impulsado el proyecto periodístico de López San Martín, quien ahora tiene una discusión pública de difamación por no pagar impuestos con el presidente, lo cual desde mi perspectiva lo, lo categoriza como dentro de un proyecto de conflicto de interés. Es decir, no podemos obviar la relación que tienen ahora mismo el obradorismo o el partido en turno con el patrón de este personaje. Y, sin embargo, creo que como periodistas luego sí tenemos herramientas suficientes para no entrar, sobre todo en espacios tan civiles, en descréditos insulsos. Creo que hay un escenario favorable, sobre todo por la silla de Denise, para que exista una verdadera moderación y no se concentren estos personajes o no acaparen el discurso, porque a quienes queremos escuchar es evidentemente a las personas candidatas, no a los comentaristas, que dicho sea de paso, pues efectivamente ellos eligieron las preguntas. Esperemos que sea un ejercicio sano. Y bueno, yo la verdad es que sí hubiera apelado por la claudicación de San Martín, sin embargo ya no se hizo, ahí está el personaje y lo vamos a tener que tener en este debate. Creo que aquí es necesario hablar sobre urge la vuelta de rueda de la visión de los medios de comunicación. Este debate seguramente sería mucho más rico con, por ejemplo, contigo Jesús y Denise, o un perfil como, no sé, Julio Astillero. Me encantaría ver personajes de los medios de comunicación independientes, incluso quizá alguien de proceso que son tan críticos, ¿no? Pero que en el final son gente ética, ¿no? No se prestan a difamar, o si por alguna razón ocurre, piden disculpas, es gente honrada, ¿no? Aunque no nos guste, aunque no militen, esa no es la discusión. Creo que dentro de la revista hay gente bastante honrada. A mí me parece que un perfil de esta naturaleza, como más independiente, menos corporativo, podría ser una salida para un desenlace con mayor fruto que solo la guerra sucia. Ahí tiene usted, amigo, amiga de narrativas.
las expresiones de estos dos maestros definitivamente del análisis. Mi querido Federico Bonazo, como siempre, un placer. Jesús, me quitó las palabras de nuestro querido Ricardo. Tú y Denise son la mejor pareja de moderadores del debate, sin duda. Mi querido Ricardo, muchas Un gracias. abrazo, un saludo a la audiencia y bueno, la pregunta de la semana podemos dejarla justo con el tema, ¿no? ¿Quién ganó el debate? Quiero que nos platique nuestra audiencia, quién creen ustedes que ganó el debate y quizá podemos usar una parte del tiempo del siguiente programa para discutir sobre la respuesta que nos parezca la más acertada. Totalmente de acuerdo. Y recuerden, amigos, amigas de esta comunidad, si usted quiere apoyar también a Narrativas, es en este momento en el que tiene que echarnos el super chat, el super gracias, por supuesto, para seguir contando con nuestro contenido. Por lo pronto, yo les agradezco el favor de su atención y, como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero placer.